Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa y presentamos noticias que otros ignoran. El medio noticioso de Moscú, la agencia TASS, indica que por primera vez Irán utiliza un misil balístico de mediano alcance conocido como el Sehil, que fue lanzado contra Israel. La noticia no indica si este misil impactó a Israel con éxito o si fue interceptado y destruido por las defensas de Israel. El mismo día, la agencia TASS publicó una noticia referente al mensaje del ayatolá Khamenei, dirigido a los Estados Unidos. En este mensaje, el ayatolá dice que Estados Unidos tendrá daños colosales si entra en el conflicto con Irán. En su primer párrafo, el periódico dice que el ayatolá advirtió a los Estados Unidos de consecuencias irreparables si Washington se une a Israel en su agresión contra la República Islámica. Tenemos que entender que en Irán se habla persa y que los rusos traducen el persa a ruso y de ruso a inglés. Así que habrá cierta diferencia entre las palabras que los rusos alegan que dijo el ayatolá y las palabras que el occidente alega que dijo el ayatolá. Los rusos también publican una noticia que indica que Irán ha derribado su quinto avión F-35, según las autoridades de Irán. Como yo les indiqué a ustedes en el video anterior, no he encontrado ningún artículo de los medios noticiosos de Israel donde ellos reconocen que han perdido aviones F-35 en esta campaña bélica contra Irán. Un piloto veterano de guerra estadounidense mencionó que las alegadas pruebas visuales que ha presentado Irán son imágenes creadas por inteligencia artificial. Irán también reclama que fueron exitosos en impactar una facilidad de entrenamiento de la agencia de espionaje de Israel llamada Mossad. Esta facilidad se encuentra en la localidad de Herzliya y solo he visto un breve video de pocos segundos publicado en la red social X sobre este incidente. El artículo no menciona absolutamente nada sobre muertos o heridos o la magnitud de los daños en esta noticia publicada el 17 de junio. Por otro lado, se informó que para la fecha del 19 de junio, Israel atacó un reactor en desuso en la zona de Arak, a 150 millas al sur-oeste de la capital de Irán. Este era un reactor incompleto abandonado por muchos años, que originalmente se construyó para producir plutonio a finales del siglo XX. Como el reactor estaba en desuso, no tenía ningún material radioactivo, por lo tanto, la población no está en riesgo de un escape radioactivo a la atmósfera. Aunque es un reactor en desuso, incompleto, porque nunca se finalizó su construcción, la Agencia Internacional de Energía Atómica indicó que estas instalaciones no deben ser atacadas. Este titular habla de agua pesada porque este líquido estaba presente en esta facilidad y ayuda a clasificar este tipo de reactor. Durante el día de ayer, junio 18, se reportó que el avión conocido como el avión del fin del mundo aterrizó en un aeropuerto en la zona de Washington, D.C., en el estado de Maryland. Este es el famoso 747 equipado como centro de comando para todas las ramas del ejército de los Estados Unidos, que en teoría sería utilizado con el presidente a bordo en el caso de una guerra nuclear. Y por eso es que se llama el avión del fin del mundo. La señora Tulsi Gabbard, jefe de inteligencia de los Estados Unidos, entiéndase la jefa de todos los espías de los Estados Unidos, ha tenido su primera fricción con el presidente Donald Trump, ya que el presidente está indicando que Irán puede manufacturar una bomba atómica en 2 semanas. Y la información de inteligencia
no respalda esa versión. Según el departamento que dirige la señora Tulsi Gabbard, falta más de un año para que Irán pueda manufacturar un artefacto nuclear. Significa que todavía hay mucho tiempo para poder llegar a una negociación con Irán y por ende no es necesario una guerra en el presente. Además indicó que la comunidad de inteligencia concluye que Irán no está construyendo una bomba atómica en estos momentos. La reacción del presidente Donald Trump fue la siguiente, y cito: "A mí no me importa lo que ella diga. Yo pienso que ellos, refiriéndose a Irán, están muy cerca de tener una". Cierro la cita. Por ende, como dije hace unos segundos atrás, si las agencias de inteligencia tienen razón, entonces la presente guerra no era necesaria. Israel no debió atacar a Irán y el presidente Trump no debe estar contemplando atacar a Irán para complacer a Netanyahu, por la sencilla razón que todavía hay suficiente tiempo para continuar las negociaciones. Esto naturalmente revela el gran poder de manipulación que tiene Israel sobre Donald Trump. Recordemos que hace pocas semanas atrás, estas agencias de inteligencia concluyeron que el grupo Tren de Aragua estaba totalmente desvinculado del gobierno de Venezuela y por ende Donald Trump no podía decir que el Tren de Aragua era una operación militar dirigida por Nicolás Maduro. Yo recuerdo que después del incidente del 11 de septiembre del año 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, se publicaron visuales del presidente Bush, del entonces gobernador de California, el actor y fisiculturista, el señor Schwarzenegger, el abogado Giuliani, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Estado Colin Powell y otros políticos a viva voz decían los siguientes cánticos: "Terrorist, terrorist, weapons of mass destruction, the evil terrorist", o en español, terroristas, terroristas, armas de destrucción masiva, los maléficos terroristas. Y se pasaron predicando que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que no se podía permitir tal cosa. Naturalmente hoy, los que tienen menos de 22 años no vieron cómo Estados Unidos le vendió a los estadounidenses la guerra de Irak. Recordemos este video. Armed with chemical, biological, nuclear weapons. Fanatic, terrorist, September 11th. September 11th, killers, September 11th. Terrorist, Al-Qaeda, terrorist, nuclear weapons. War and danger. September 11th, terrorism. Global terrorism, terrorism, terrorism. Terrorist, 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 the terror. Terrorist. September the 11th, terror, 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 terror. Weapons of mass destruction. September the 11th, September the 11th, terrorists. The evil terrorists, evil terrorists, evil terrorists. En el presente escuchamos al presidente Trump decir que Irán es la nación número 1 del terror. Irán no puede tener bombas atómicas. Así que más de 20 años después escuchamos el mismo mensaje con diferentes palabras. La diferencia hoy día es que el rally para motivar la aceptación de una guerra en Irán se hace en las redes sociales con grupos que respaldan al presidente Trump. El medio de noticias Reuters publica una noticia con el título: "Rusia le dice a los Estados Unidos que no ataque a Irán", y una posible catástrofe nuclear. En resumen, este artículo primero establece que Rusia es socio de Irán, que Rusia firmó un pacto estratégico con Irán en enero del año 2025 y que Rusia le pide de forma urgente a los Estados Unidos que no se envuelva directamente en este conflicto. El medio de noticias TASS de Moscú en el día de hoy publicó un artículo titulado: "Rusia alerta
a Estados Unidos sobre interferir de forma militar contra Irán. El artículo habla de la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia a través de los labios de su portavoz María Zakharova. Este oficial indica, y cito, queremos particularmente darle una advertencia a Washington contra la intervención militar en esta situación, que puede ser un paso extremadamente peligroso, verdaderamente impredecible, con consecuencias negativas. La prioridad en el día de hoy es detener una escalada de violencia, lograr un cese al fuego y restaurar la paz. Estos pasos son cruciales para crear las condiciones necesarias para regresar a la mesa de negociaciones. Nosotros estamos comprometidos en facilitar el proceso en toda forma posible. Cierro la cita. El artículo indica que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, está activo comunicándose con los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, Turquía, Egipto y Omán, entre otros, para llegar a una resolución respaldada por leyes internacionales en esta situación. En otras palabras, Lavrov intenta crear una coalición de países para presionar un cese al fuego en el conflicto Irán-Israel. Si Rusia le solicita al presidente Trump que no se envuelva directamente en este conflicto, entonces, a su vez, el presidente Trump podría decirle a Rusia que no se envuelva directamente en este conflicto, aunque existe un acuerdo estratégico entre Irán y Rusia. Recordemos que hay una gran diferencia entre estratégico y táctico. Si el acuerdo fuese táctico, como lo es el acuerdo de Rusia con Corea del Norte, entonces Rusia tendría una obligación de defender activamente en el campo de batalla a Irán. Pero si el acuerdo es estratégico, entonces es un acuerdo que se limita a la transferencia de conocimiento técnico y de armamento. En el caso de China, se indica que China respalda a Irán, y medios noticiosos dicen que China tendría un nefasto impacto en su economía si deja de recibir petróleo de Irán. Se ha dicho, sin presentar evidencias, de que China está enviando armamento por avión a Irán. Yo verdaderamente no sé cuán creíbles son estos alegatos, porque el suplidor de armamento de Irán es Rusia, y por ende no deben tener entrenamiento en armamento de China. Sí podemos decir que se ha presentado evidencia que armamentos de Irán tienen componentes de China, como por ejemplo los motores de los drones Shahed y el envío de perclorato de sodio que se utiliza en la manufactura de combustible sólido para misiles de Irán, donde se publicó una noticia indicando que Irán estaba comprando componentes de China para fabricar 800 misiles balísticos. Hay un artículo preparado por Reuters que dice que Xi Jinping pide una desescalada de las tensiones entre Irán y el país de Israel, que se debe negociar de inmediato un cese al fuego y que la embajada de China le solicita a sus ciudadanos que abandonen Irán por medios terrestres, o sea, por carreteras, y que no usen vuelos comerciales. Así que supongo que tienen que utilizar la ruta más segura hacia el norte, al país aliado cercano de Rusia llamado Azerbaiyán. Y una vez lleguen en su vehículo a ese país, entonces pueden tomar un avión para regresar a China o quedarse en Azerbaiyán hasta que terminen las hostilidades, porque dudo mucho que quieran viajar por carretera a Irak, a Pakistán y mucho menos a Afganistán. Este artículo en ningún momento habla de armamento enviado de China a las Fuerzas Armadas de Irán, y tampoco habla que la Marina de Guerra de China esté navegando hacia Irán para proteger, para escoltar los barcos tanqueros rumbo a China. Durante el día de hoy se publicó una noticia que indica que Israel promete acusar
a Irán de crímenes de guerra después que un misil de Irán impactó un hospital en el sur de Israel a tempranas horas del jueves 19 de junio. Los visuales que ven en la pantalla son del hospital Soroka, donde aparentemente no hubieron calamidades, ni siquiera heridos de gravedad. Se alega que el hospital fue impactado directamente por un misil de Irán y que otros edificios residenciales en dicha zona general también fueron impactados. El resumen del Ministerio de Salud de Israel indica que durante esta andanada de misiles lanzados contra Israel, 271 personas resultaron heridas, incluyendo 4 con heridas de gravedad. En el hospital, 71 personas recibieron heridas leves. Este artículo también indica que Irán advierte a los ciudadanos de posibles bombas de racimo lanzadas por Irán contra Israel. A mí me es curioso ver que Israel acusa a Irán de crímenes de guerra por atacar este hospital, donde no sabemos si el hospital era el blanco principal, si lo que impactó el hospital fueron los escombros de un misil interceptado, o si las medidas de defensa electromagnéticas de Israel causó que el misil diera en el blanco equivocado. Regresando a la frase, a mí me es curioso ver que Israel acusa a Irán de crímenes de guerra, cuando simultáneamente y por espacio de más de un año, Israel ha estado destruyendo los hospitales de la Franja de Gaza, torturando médicos, donde les fractura los dedos a los cirujanos y donde ordena con la amenaza de muerte que médicos y enfermeras abandonen las unidades que mantienen con vida a neonatos para que mueran dentro de sus incubadoras. Hasta el día de hoy, según UNICEF, 50.000 niños en la Franja de Gaza han fallecido o han sido heridos. Un artículo de Univision tiene el título "Trump decidirá en las próximas 2 semanas si Estados Unidos entra o no en el conflicto de Irán". El señor Donald Trump es un hombre de negocios, así que yo podría pensar como los locos y decir que es posible que el señor Trump esté tratando de hacer una negociación con el primer ministro de Israel para tener algo a cambio si Estados Unidos decide entrar a este conflicto con Irán. Tenemos que conocer unos datos para hacer una comparación. En el año 2003, Estados Unidos organizó una coalición de 40 países y comenzó los planes para conducir una invasión contra Irak, donde participó esa coalición. La invasión ocurrió un año después, en el año 2004. En aquel entonces Irak tenía una población de sobre 40 millones de personas y sus fuerzas armadas ya estaban debilitadas debido a la operación Desert Storm, que fue más o menos en el año 1991. Inicialmente el ataque de los Estados Unidos utilizó a 150.000 soldados y esa cantidad subió a sobre 1 millón de soldados para alegar que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ganaron esa guerra, donde más de 3.100 soldados murieron en el campo de batalla. Yo personalmente creo que esa guerra todavía continúa porque hay soldados que no han regresado a casa y continúan las escaramuzas en los desiertos de Irak. En la actualidad se estima que Estados Unidos tiene más de 40.000 militares en la zona del Medio Oriente distribuidos principalmente en Irak, Siria, Kuwait, Bahrein y Qatar. De esos 40.000 no se especifica cuántos son asesores, personal administrativo, personal de mantenimiento, personal de soporte, instructores, personal de logística, etc. Así que verdaderamente nosotros los civiles desconocemos cuál es el número total de soldados listos y preparados para combate.
Sí podemos decir que nos han indicado que hay una robusta presencia de aviones de combate y de barcos lanzamisiles, y por lo menos un portaaviones con su grupo de ataque. Y por ende, en lo que tiene que ver con un ataque aéreo, Estados Unidos debe tener una poderosa presencia en el Medio Oriente. Pero quiero que recordemos que las guerras convencionales se ganan con soldados en tierra batallando contra el enemigo. En el caso de Irán, estamos hablando de una población de sobre 90 millones de habitantes y un área que cubre más o menos el equivalente de los estados de Washington, Oregón, California, Idaho, Utah, Nevada y Arizona. Además, no existe una coalición como existía para Irak, y como el presidente Trump ha despotricado contra sus aliados amenazando con una guerra en Groenlandia y diciéndole a los canadienses que le tienen que entregar el país, no creo que los países europeos se unan en una coalición contra Irán. Yo soy de la opinión que si bajo el presidente de la paz, el que dijo que bajo su presidencia no hay guerras, si llegan soldados muertos del Medio Oriente a los Estados Unidos, el presidente Trump perderá popularidad con sus seguidores. En un artículo titulado "Rusia le advierte a los Estados Unidos sobre ayuda militar directa a Israel", el general retirado Robert Abrams en una entrevista dijo que su opinión es que el apoyo militar de los Estados Unidos para Israel se va a limitar a operaciones aéreas utilizando aviones caza, bombarderos B-52 y bombarderos B-2. O sea que él descarta la idea de soldados americanos batallando dentro de Irán. Como ustedes saben, yo les mencioné a ustedes que Putin estaba dispuesto a ser el mediador de la paz entre Israel y el país de Irán. Pero el presidente Trump no aprueba ese ofrecimiento del presidente Putin. La postura del primer ministro de Israel aparenta ser que él no quiere llegar a un acuerdo de cese al fuego o cese de hostilidades. Un artículo indica que este conflicto con Irán automáticamente le quitó toda la presión política que tenía Benjamín Netanyahu para que renunciara o para nuevas elecciones. Benjamín Netanyahu vuelve a indicar que quitarle la vida al ayatolá Khamenei todavía está sobre la mesa y que su meta es destruir por completo el régimen gobernante de Irán. Otro titular indica que Benjamín Netanyahu dijo que el asesinato del líder supremo de Irán, que es el ayatolá, tendría como resultado el fin de este conflicto y no una escalada. O sea, Benjamín Netanyahu quiere quitarle la vida al ayatolá Khamenei, líder supremo de Irán. Esta es su meta. Naturalmente, esto no termina este conflicto porque el régimen teocrático de Irán está respaldado por lo menos por 31 ayatolas adicionales y cientos o tal vez miles de líderes musulmanes. El ayatolá es como el papa. Si el papa es asesinado, se hace un cónclave, se elige otro papa y la Iglesia Católica continúa. Así que entiendo que no veremos la paz en este conflicto por largo tiempo. Antes de llegar al final de esta corta charla, es forzado decir que el presidente Donald Trump escribió una frase que se interpreta que le pide la rendición de Irán y aparentemente ya no habla de una negociación para un acuerdo nuclear. Y como les indiqué en la charla anterior, el mensaje dirigido al ayatolá indicando que conocen dónde se oculta es una amenaza de muerte contra el ayatolá. Vuelvo y les digo, las guerras convencionales no se ganan con aviones. Irán no es Gaza. Israel no tiene tanques en Irán.
Y si Estados Unidos le presta o transporta soldados de Israel a suelo de Irán, yo estimo que muchos soldados de Israel no regresarán con vida a sus hogares. En la guerra de Irak, los Estados Unidos ya tenían seleccionado quién sería el nuevo líder de Irak en un nuevo sistema de gobierno parecido al sistema democrático, donde hoy el presidente de Irak es Abdul Latif Rashid, que ganó las elecciones en el año 2022. En el caso de Irán, ya se apareció el hijo del Shah de Irán, que se hace llamar el príncipe con corona de rey de Irán. Así que este señor que vive en el exilio, que lleva el nombre de su padre, Reza Pahlavi, ya está reclamando su trono si cae el régimen de los ayatolá, que a su vez significa que no habrá elecciones democráticas en Irán, porque él es el rey sucesor del Shah de Irán, el rey de Irán. Lo que puede pasar es que él regrese a Irán y sea arrestado por no haber devuelto la fortuna de Irán que se llevó su padre cuando se fue al exilio. Yo personalmente dudo que Estados Unidos y que Israel pongan un rey en Irán. Dudo mucho que Estados Unidos e Israel pongan un sistema político similar al de España, donde hay un rey y al mismo tiempo un sistema democrático que elige un presidente, donde el pueblo mantiene a la clase real. Si acaso ponen una junta directiva para después tener un país democrático, donde el primer presidente será totalmente leal a Israel y a los Estados Unidos. Naturalmente, esta es mi humilde opinión. Y ya llegamos al final de esta corta charla, donde vamos a tener estrés hasta que Donald Trump decida cuál es su plan de acción contra Irán. Y ese estrés aumentará si Donald Trump decide utilizar el poderío de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra Irán. Y recuerde que me puede comprar un cafecito a través de los Super Thanks. Hasta mañana. Tengo un mensaje especial para todos ustedes. Desde que comenzó el año 2025, comenzó un fenómeno similar en muchos canales de YouTube que tocan temas sensitivos y controversiales. Se identifican 4 temas en particular que son política internacional y nacional, noticias sobre escenarios bélicos como por ejemplo la Franja de Gaza, más temas como Donald Trump y armas de fuego. Lo que se menciona es que los administradores de YouTube han modificado el algoritmo para reducir sustancialmente la exposición y los ingresos de estos canales. Supongo que para propulsar su salida de YouTube o para demostrarle a la nueva administración de Donald Trump que YouTube no respalda este tipo de contenido. En mi caso en particular, que me concentro más en el tema controversial de los escenarios bélicos actuales y futuros, desde que comenzó esta administración y lo que aparentemente está haciendo YouTube y el señor Neil Mohan, director ejecutivo de YouTube, donde recordemos que YouTube le pertenece a Google y el CEO de Google es de los billonarios que se presentaron a respaldar a Donald Trump. Los ingresos de este canal se han reducido por un factor de un 50%, o solo $3.50 diarios. Por ende, para poder por lo menos recompensar la pérdida del 50% de los ingresos del canal, como muchos otros canales, necesito su ayuda para batallar contra el algoritmo, donde ustedes pueden recomendar activamente este canal. Los que ven mis videos y no son miembros del canal, les pido que se hagan miembros. Y de ser posible, pueden ser patrocinadores del canal,
como miembros de la zona privada o donar a través de PayPal o de los Super Thanks. Gracias por haberme patrocinado por tantos años.